Hola, buenas tardes, días, donde te encuentres, noches, quizá. Estamos en un capítulo más, en un episodio más de Conecta con Gaby. Y ya saben que siempre les traigo gente especialista en temas que yo sé que tienen ustedes la necesidad de escuchar. Y el tema de hoy es un tema que a mí en lo particular, como psicóloga, trabajando en colegio, me preocupa y me ocupa en un momento como el que estamos viviendo. Es una situación que ahorita estamos viendo mucho en los consultorios, tanto psicólogos como psiquiatras. Antes a lo mejor lo veíamos como al hijo de la amiga de no sé quién le está pasando tal cosa, pero probablemente con lo que vas a escuchar hoy con nuestra especialista, probablemente te des cuenta que tienes un caso muy cerca de ti. Y es un tema al cual hay que tenerle mucha vigilancia, decir, reconocer si lo tengo o si lo tiene mi hijo o mi sobrino o mi alumno y llevarlos con los especialistas adecuados lo antes posible. El tema es depresión y ansiedad en niños y adolescentes. Y para esto tengo una gran invitada que sé que nos va a aclarar muchas cosas y que nos va a dejar pensando y que también nos va a dejar con la tranquilidad de saber qué es lo que tengo que hacer. Nuestra invitada es la doctora discúlpame, Anel Herrera Hernández. Repito, Anel Herrera Hernández. Ella es médica cirujana y partera por el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Medicina. Tiene especialidad en psiquiatría por la UNAM, en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y actualmente está cursando la subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro. Y ella además está certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría AC. Si ustedes escucharon su semblanza, se darán cuenta que es una persona muy preparada y que sé que tiene mucho que decirnos sobre estos temas. Bienvenida, Anel, discúlpame por haber dicho tu nombre mal al principio. No hay problema. Hola, Gaby, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, esta oportunidad de poder pues compartir, ¿no? Y que pues sepamos más de estos temas tan importantes que ahorita pues están en aumento. En aumento, tal como lo dices, creo que tanto psiquiatras como psicólogos estamos teniendo más trabajo por nosotros, pues está perfecto que tengamos más trabajo, pero lo doloroso, lo difícil es nuestro trabajo basado en ayudar a niños que no la están pasando bien, a adolescentes que no la están pasando bien. ¿Por qué es el término paidopsiquiatra? ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia entre un paido y un psiquiatra? Ok, bueno, para psiquiatría pues uno tiene que estudiar medicina general, graduarse y aplicar un examen para una especialidad médica, en este caso psiquiatría, y posteriormente, y claro, pues si te interesa mucho más el tema de los niños o específicamente pues esta área del desarrollo, pues bueno, nos dan la oportunidad de hacer 2 años más de únicamente valorar pacientes, niños, niñas y adolescentes. Esa sería como la diferencia con psiquiatría general. Ok, digamos que el PAIDO, por el término, trabaja con niños y adolescentes y el psiquiatra con gente que va ya de la juventud en adelante. Sería eso como, ok. Entonces, cualquiera que nos esté viendo, cualquier persona que nos esté viendo, si tienen niños o adolescentes, es contigo con quien tendrían que contactar. Así es. Bueno, actualmente tenemos más niños, más adolescentes buscando terapia.
cada día vemos en las aulas, los que trabajamos en educación, los papás en casa, que los niños y los adolescentes están teniendo como conductas que antes no las tenían, se están portando, como dirán los papás, o comportando de una manera en que probablemente tu hijo jamás lo había hecho, ¿no? O sea, es como, ay, nunca me había dado cuenta o nunca se había puesto así, ¿no? A mí me dicen mucho, es que sabes que Gaby nunca había reaccionado de esta manera, nunca me había contestado así, nunca se había puesto así. Y mucho de esto tiene que ver, entre otros factores, el encierro, que creo que tiene un impacto en nuestro cerebro y que esto está generando depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué impacto tiene, Anel, el aislamiento en el cerebro y las emociones? Ok, bueno, hay que verlo desde el punto de los factores de riesgo o cuáles son las causas de la depresión y la ansiedad. Podemos tener causas que nosotros le llamamos biológicas, digamos así, como que vienen de factores genéticos, a lo mejor alguna enfermedad médica que nos esté generando estos síntomas, y la parte de que a lo mejor es un paciente que ya tiene, un chico que ya tiene alguna enfermedad psiquiátrica como TDA o trastorno del espectro autista y que lo hace un poco más vulnerable a la depresión y ansiedad. Pero bueno, aquí específicamente en este confinamiento, pues es un factor ambiental. Los factores ambientales también pues nos afectan muchísimo. Recordemos que la ansiedad y la depresión tienen mucho que ver con la respuesta al estrés. Ok, sí. Esta respuesta de nuestro cuerpo al estrés, recordemos el famoso cortisol que se escucha pues mucho últimamente. Bueno, este cortisol lo que hace es algunas alteraciones en los circuitos neuronales de nuestro cerebro. Okay. Esta alteración de circuitos neuronales pues nos lleva a presentar todos estos síntomas, ya sea de depresión o ansiedad o incluso ambos. Eso es como entonces tiene, el cortisol es un neurotransmisor, ¿no? Entiendo, no soy de medicina. El cortisol es una hormona. O una hormona, ok. Que genera nuestro cuerpo cuando uno está estresado. Tiene, digo, claro, unas funciones que nos regula, cuando digamos que son estrés, no sé, a lo mejor me van a asaltar, estoy a punto de hacer un examen, estoy a punto de hacer una entrevista, y que bueno, puede generar aumento, pero no, nos funciona de alguna forma para regular algunas funciones. Sin embargo, cuando el estrés es crónico, como estos picos, digamos así, de cortisol, estas alzas, pues nos generan ya alteraciones pues en todo el cuerpo, pero principalmente en cerebro, ¿no? En los circuitos neuronales. Esa explicación que acabas de dar, creo que es la clave. A ver, tratando como de parafrasear un poco, todos sufrimos estrés y el estrés incluso con algunos otros especialistas que hemos hablado aquí, hemos dicho que el estrés es normal y es bueno porque es lo que te sale, lo que te ayuda a proyectar la huida o el activarte o el ponerte alerta. Pero entonces tú lo que nos estás diciendo es, el estrés te trae producir este cortisol, pero cuando el estrés es crónico, es decir, ya lleva más tiempo de lo que se esperaría como respuesta, empieza a tener un efecto en el cerebro que nos puede provocar depresión o ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que también he escuchado y que, bueno, me gustaría que tú me digas si es verdad, se dice que en este momento, por lo que estamos viviendo y el estrés continuo al que hemos estado pues, sometidos, mucha gente que a lo mejor nunca en su vida había tenido problemas de ansiedad y de depresión, la puede estar presentando en este momento. Así es. Okay. Sí, muchos por lo regular debutaron, digamos así, con alguno de estos dos trastornos, y también muchos se agravaron estos síntomas. A lo mejor era algo que estaba poco percibido o que no generaba alguna
disfunción en las áreas, en la escuela, con la familia incluso, pero que ahora con este estrés constante, con pues los recuerdos, ¿no? Tanto en televisión, en redes sociales, de que estamos en peligro, pues ya nos empezó a generar mucha disfunción en diferentes áreas. Ya, me queda más claro. Ahora, con este estrés crónico puedes desarrollar depresión o ansiedad, o desarrollas ambas, o cómo es el proceso. ¿Nos podrías explicar un poco eso? Realmente, bueno, no es como que digamos tal tipo de estrés me puede generar depresión o ansiedad, es simplemente pues las respuestas son incluso en los circuitos neuronales, pues intervienen pues las sustancias similares, son cosas muy parecidas, entonces lo frecuente pues es que vengan juntas o una u otra, pero como que un estrés me lleve más hacia depresión o ansiedad, no, o sea, no habría como esa diferencia. Ok, tendría que ver un poco también con cómo responde el cuerpo de cada persona, y por eso hay que hacer una valoración muy importante. Y lo que digo constantemente. Hay gente que a lo mejor no lo puede presentar o tiene algunos mecanismos para afrontar estas situaciones de forma diferente y no llegan a desarrollarlo. Por eso es muy importante checar los factores de riesgo que mencionaba al principio. Si a lo mejor tienes una historia familiar de depresión y ansiedad, pues bueno, es como un granito, ¿no? Para que puedas tú presentar la enfermedad, o que a lo mejor vivas en un ambiente pues difícil, ¿no? La violencia familiar, estés conviviendo mucho más con esta violencia, el ya no ver a tus amigos, el ya de otras maneras que a lo mejor no tenías en práctica, y bueno, pues los factores ambientales que están ahorita pues muy llamativos. Que además son muchos, ¿no, Anel? Porque es el estar encerrado, no convivir con tus pares, sobre todo para un adolescente. Eso es tremendo, porque recordemos que un adolescente, su vida es lo social. Lo que quieren es apartarse de papá y mamá, no por ser malos, porque es parte de su desarrollo psicológico, de su desarrollo emocional, y resulta que están encerrados con quien ellos no quisieran estar, ¿no? Y han dejado de ver amigos. Las clases en línea provocan muchísimo estrés actualmente en los chicos. Lo que decías, qué tan armónica es la relación familiar, la relación de pareja, ¿no? De papá y de mamá. Y bueno, factores como lo mencionaste antes, si ya el niño tenía déficit de atención, es un niño con déficit de atención, o algo que venga generado o que esté dentro del espectro autista, pues también puede generar. Ahora, mucha gente creemos o cree que la depresión y la ansiedad solo puede sucederle a un adulto. Tú explícanos, ¿a partir de qué edad actualmente puede existir depresión o ansiedad en un ser humano? Ok, bueno, primero hay que recordar que por lo regular, o más de la mitad de los trastornos mentales inician en la infancia o en la adolescencia, pero que probablemente no se había detectado hasta que la persona es adulta, trabaja, y los síntomas pues ya empeoraron. Empeoraron, claro. Y bueno, actualmente donde se puede detectar, pues es por lo regular en chicos preescolares, escolares, es cuando se está presentando más los síntomas de ansiedad y de depresión. Ok, entonces, si yo tengo un hijo en preescolar, sí puede estar presentando ansiedad o depresión. Así es. Ahora, te voy a mencionar algunas cosas así como que son ideas que tenemos los seres humanos que no sabemos bien acerca de estos trastornos. Muchas veces crees que una persona deprimida va a estar llorando todo el tiempo y te va a estar diciendo constantemente que ya no quiere vivir, o que incluso va a estar teniendo intentos de quitarse la vida. ¿Es así la única manera en que una persona se deprime o notas que está deprimida?
Bueno, en los adultos, digo, no es lo común, pero bueno, los síntomas depresivos, pues sí es un ánimo bajo o un ánimo triste que está pues casi todo el día, casi todos los días durante 2 semanas, más otras alteraciones como puede ser en el sueño, en el apetito e incluso en la concentración para hacer tus cosas diarias. Sin embargo, aquí la diferencia con los niños y adolescentes es que, bueno, en los niños, si lo explicamos conforme al desarrollo, pues cuando un chico de edad preescolar, pues se le va a hacer mucho más difícil poder identificar el cómo se está sintiendo, ¿no? El que se siente triste. Entonces, por lo regular a estas edades, repito, preescolar y escolar, lo más llamativo que vamos a ver es mucha irritabilidad. Un chico que a lo mejor antes no respondía a los padres y ahora está siendo, pues sí, un poco grosero, incluso llegar a agredir a alguien más que esté con él. Y es justamente por esto que te comento, el que todavía no está desarrollada como esta identificación y el poder verbalizar el cómo te estás sintiendo. O sea que digamos un niño en preescolar, escolar y quizás hasta el mismo adolescente, no lo vas a encontrar en un rincón llorando todo el tiempo, no lo vas a tener con ideas suicidas, a menos que sea, me imagino, ya como un grado más fuerte. Pero es que a veces creo que minimizamos o no queremos ver o no nos imaginamos que un niño que no está durmiendo bien, que está irritable, por lo que ahorita estabas diciendo, que tiene alguna situación con el apetito, que sé que es o disminuye o aumenta, ¿no? El apetito. Había escuchado que también dolores en el cuerpo, como en estas partes de aquí, la espalda, que no saben si no hemos salido, si no he hecho ejercicio, por qué lo tengo. Me imagino berrinches. Sí, claro, muchos berrinches. Ajá, que antes no eran comunes, no eran habituales en este chico o chica. Ok, ahora, muchas veces por esta situación, esto sí lo digo como psicóloga, por la situación que estamos viviendo, más el duelo que hay en muchas familias, más los problemas a lo mejor entre papá y mamá, o que papá perdió el negocio o perdieron el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden tener días los niños en que presenten estas características, que no necesariamente serían depresión o ansiedad, podríamos decir. ¿Cuánto tiempo? Tú hablabas 2 semanas. ¿Cuánto tiempo podemos decir si presenta? A ver, con lo que acaban de decir Gaby y Anel, sí, mi hijo ha presentado problema de sueño, problema de apetito, irritabilidad, dolores de cuerpo, pesadillas, pero lleva 3 días o ya lleva 2 semanas o ya lleva 3 semanas. ¿En qué momento tendrían que ir contigo a ver si realmente es depresión o ansiedad? Ok, nosotros hacemos el diagnóstico cuando estos síntomas están presentes, por lo menos así llamativos, por lo menos 2 semanas. 2 semanas, ok. Ajá. Entonces, fíjense qué importante lo que nos acaba de decir Anel. Porque, por ejemplo, yo que trabajo con niños, con grupos de niños y también como psicóloga en terapia por las tardes, muchas veces le pregunto a la mamá o al mismo niño, ¿cuánto tiempo llevas así? No, pues ya llevo 1 mes o ya llevo 3 meses o 6 meses. Entonces, mucho ojo de todos estos puntos que dijimos, si tu hijo los presenta por más de 2 semanas, estamos hablando de que puede estar empezando a desarrollar depresión o ansiedad. ¿Y cuál sería la importancia, Anel, de una detección temprana o una atención temprana? Decir, mi hijo lleva 2 semanas, lo voy a llevar a un niño que a lo mejor lleva toda la pandemia y que además se combinó con duelo. ¿Cómo es para ti a nivel pronóstico de estas situaciones? Bueno, pues si no se atiende,
hay por lo menos un 50% de que haya una recaída en el futuro. Ajá, entonces, la detección temprana es muy, muy importante. Y alguna vez también entrevistando a una psiquiatra, me decía, a veces cometemos el error de decirle a la gente, échale ganitas, vas a salir de esto, échale ganitas. Y ella me decía, no es echándole ganitas, o sea, esto también me gustaría que lo aclares. Cuando un chico está teniendo estos síntomas, muchas veces se desesperan los papás y le dicen, ya, y te voy a castigar, y los castigan y les gritan, y hay sombrerazos, gritos, se vuelve una crisis y un caos en la casa, porque el papá siente que el hijo no le está haciendo caso. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Pues bueno, otra vez recordando, o sea, estos trastornos, el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad, son enfermedades como cualquier otras y existe un tratamiento, ¿no? Así como existe el tratamiento para alguna infección, así como existe un tratamiento para diabetes, para hipertensión. Entonces, bueno, recordar que estamos hablando de una enfermedad, así como cualquier otra. Ajá, y sobre todo que hay tratamiento. En cuanto, bueno, a esto de que luego llegamos a escuchar que dicen de échale ganas, es que no quieres hacer las cosas. Y sí es importante orientar que todos los síntomas que llegan a presentar, especialmente los niños, niñas y adolescentes, no son cosas que se hagan de forma propositiva, o sea, como para molestar. Ajá, al contrario, ellos se encuentran pues en una situación bastante difícil, el cómo se sienten pues no les está ayudando. Entonces, bueno, solamente recordar esto, que es una enfermedad, no algo voluntario. Eso, esto también hay que subrayarlo. Ahora me voy a pasar como si fueras libro subrayando todas tus frases, pero es que esto es muy importante porque creo que a veces es lo que nos falta hacer conciencia como padres y como docentes. No lo hacen a propósito, o sea, no es que es porque es rebelde o porque es un adolescente. Claro, los adolescentes hacen eso y más. Y tampoco, por lo que entiendo de lo que dice Sanel, tampoco está en sus manos dejar de comportarse así. O sea, no es como decir, ya me voy a quedar sentadito para que mi mamá no me regañe. Sí, claro, o ya no me voy a enojar tanto, ¿no? O sea, cuando un chico o una chica está irritable o está muy ansiosa, muy preocupada, a lo mejor por lo que está viviendo en casa, por lo que está escuchando en redes sociales, pues creo que todos hemos estado angustiados, hemos estado ansiosos y pues uno anda irritable, ¿no? Cualquier comentario que nos hagan es reaccionar, pues a lo mejor de alguna forma poco frecuente o poco adecuada. Entonces eso hay que entenderlo, hay que preguntar el por qué pues está sintiendo así mi pequeño. Okay. Ahora, hay otros síntomas o conductas que me han mencionado algunas mamás y que no sé si también tengan relación. Por ejemplo, que antes no sucedía que su hijo o hija les dice que escuchan voces. Okay. ¿Podría tener que ver con la ansiedad de alguna manera esto de escuchar de pronto voces? Sí, claro, y bueno, eso nos lleva a que el trastorno, ya sea de depresión o de ansiedad, pues nos está haciendo un poco más grave. No quiere decir que se estén volviendo locos, que es esquizofrénico, nada que ver con eso, porque lo relacionamos con el estado de ánimo y lo relacionamos con los síntomas de ansiedad, y por lo regular es un mecanismo que llegan a ser los chicos y chicas, como de esa defensa a lo que están sintiendo. Ajá, es un mecanismo que a lo mejor es una voz que ya me está diciendo que me preocupe, o es una voz de un payaso, y por lo regular tienen este contexto, ¿no? Es alguien que me quiere hacer daño, es alguien que se quiere llevar a mis papás a lo mejor. Ajá, como que todo va en este contexto de mucha, ya sea en la parte depresiva o en la parte ansiosa, que genera mucha preocupación. Esto que me acabas de decir se me hace súper interesante, porque cualquiera, a lo mejor muchos psicólogos diríamos, no, pues está escuchando voces, tiene esto más como una connotación de esquizofrenia, de psicosis,
pero no, tiene que ver con esta situación de ansiedad, ¿no? Y a mí muchos chicos me han dicho, es que tengo una voz que me dice, es que lo que estás haciendo está muy mal, es que arrepiéntete de lo que hiciste hace 2 años, ¿por qué le contestaste así a tu mamá? Y vienen unas cuestiones de culpa que creo, no sé, tú eres la experta, que se hace un círculo vicioso, Anel, o sea, escucho voces, estoy que no me aguanto ni yo, no estoy comiendo mucho o estoy comiendo poco y además estoy bajando de calificaciones y todo eso genera más estrés. ¿Y qué pasa con la ansiedad y la depresión? Ok, hay que, bueno, también esto ahorita que mencionas, pues bueno, estas voces, siempre es importante que nosotros, tanto papás, maestros, psicólogos, médicos, que estemos frente a un adolescente o a un niño o a una niña mencionándolo, es importante preguntar, ¿se parece a tu voz? Es como si escucharas tu pensamiento. Ajá, porque por lo regular es eso, puede ser una voz parecida a la de mamá, puede ser una voz parecida a la del propio chico o chica. Entonces, así podemos hacer una diferencia importante, así se trata a lo mejor de algún otro trastorno. Ok, ahí está, ahí van teniendo, creo que todo lo que nos está diciendo Anel es como para anotarlo y poder ustedes definir si ese alumno en el que están pensando o ese niño o adolescente tiene todo esto que ha mencionado Anel, llegar a fondo, no dejarlo ahí, no dejarlo. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con esto que me gustaría que nos expliques porque también, fíjate, yo llevo 27 años trabajando en colegios y de unos 3 años para acá ya empezábamos a nivel secundaria a tener niños, bueno, adolescentes, que tenían ataques de ansiedad o de pánico. O sea, ya desde hace 3 años más o menos. A lo mejor hay gente que le ha tocado más atrás. Pero creo que ahora estos ataques de ansiedad y de pánico, o no sé si es pánico y ansiedad, explícame bien el término, estamos teniendo más chicos así. Explícanos qué es un ataque de ansiedad o de pánico, o si es lo mismo, y qué características tiene. O sea, si yo estoy viendo una persona, un niño o un adolescente que le está sucediendo, ¿qué características tiene? ¿Cómo se va a empezar a comportar? Ok, bueno, esto que mencionas es importante hacer la diferencia. De primer momento, el sentir ansiedad es es una emoción normal. Repito, todos nos podemos sentir ansiosos por la preparación de un examen, por no sé, a lo mejor que vas a tener una cita y te sientes nervioso, y eso nos ayuda, ¿no? A estar más atentos a lo que estamos haciendo. Sí. Sin embargo, cuando esta ansiedad se vuelve crónica, no tenemos ningún factor que la pueda desencadenar, o sea, no hay un examen presente, no tengo algo que me esté preocupando ahorita y aún así me siento preocupado. Es ahí cuando debemos pues de tener estos foquitos rojos. En el caso de un trastorno de ansiedad, nosotros le llamamos ansiedad generalizada, en niños, niñas y adolescentes se presenta mucho con muchas molestias físicas, dolor de cabeza, tensión muscular, chicos que constantemente están enfermos del estómago, a lo mejor náusea o vómito sin ningún, pues a lo mejor sin que hayan comido algo que les hiciera daño. Y sobre todo mucha evitación, ¿no? Evitar lugares, evitar familiares, evitar a lo mejor conectarse en la cámara de la escuela ahorita por miedo a ser criticado. Y esto, pues es muy básico, ¿no? El evitar el que sea tímido, el que esté todo el tiempo temoroso de cosas que frecuentemente no causan temor a alguien que no tiene un trastorno. Y en el caso de las crisis de pánico, sí, es como ves como una respuesta, es como si de repente viéramos a lo mejor no sé, un animal venenoso muy, muy feo cerca de nosotros y nos empieza a latir mucho el corazón, empezamos a sudar tanto pues de todo el cuerpo,
Podemos empezar también a sentir mucho temblor en nuestras piernas, en nuestras manos, sensación de querer salir corriendo porque algo nos está haciendo sentir en peligro. Okay. Eso es como lo más característico, y una sensación como que de que no tienes el control de lo que está sucediendo. O sea, de lo que te está pasando, por ejemplo, en el corazón, y que digas, me voy a morir, ¿a eso te refieres? Ok. Me voy a desmayar. Ok. Pero todo esto sin que haya un factor que desencadene esta respuesta. Digamos que, como le expliqué en el ejemplo, como que no hay el animal venenoso que está al lado de nosotros. Es así, sin que haya ningún problema. Puede suceder mientras estás comiendo, puede suceder mientras estás en la escuela, mientras estás en clase. Les puede suceder mientras están viendo sus series de anime, o mientras están jugando videojuegos, que, como dices, no hay aparentemente un factor desencadenante, no vieron el ratón pasar o la víbora, y empiezan a tener estos síntomas. Y ahora, por ejemplo, también podría ser que les empieza a picar la ropa. Pues, puede haber como mucha incomodidad, comezón, también hay pues esta como comezón psicógena, cuando uno empieza a estar muy angustiado, igual se empieza a rascar, ¿no? Y a lo mejor puede llevarlo al médico general y pues no se encuentra que haya estado alguna alergia o alguna otra razón que lo desencadene. Esto que dices es muy importante. He visto casos de chicos que se empiezan a rascar y se hacen incluso costra y los llevan al dermatólogo, y a lo mejor el dermatólogo dice, ay, es una resequedad, ay, es una dermatitis, pero quizá no es, bueno, se generó un problema en la piel, es evidente, porque se rascó, pero no es una causa que a lo mejor me voy a un poco más a lo que un dermatólogo haría. Les recetan una pomadita, se quita por un tiempo, pero me imagino en el que se va a impactar de otra manera. A lo mejor cambia la conducta. Ajá, pues, o sea, que de plano con el tratamiento no se quite, o que pueda ser recidivante. Y también debemos de recordar que muchos de las niñas, niños y adolescentes que tienen dermatitis atópica, que tienen muchas alergias, por lo regular son chicos muy, muy ansiosos. O sea, bueno, tenemos evidencias de que mucho se relaciona con trastornos de ansiedad. Entonces, bueno, no dejarlo de lado. Muy importante lo que acabas de decir. Me imagino también los que se muerden las uñas. Así es. Muchos papás dicen, le voy a poner chile, no sé qué. Para el niño no lo hace por gusto, es por lo que dices, hay atrás una cuestión de ansiedad. Sí, incluso también lo vemos en que se empiezan a jalar el pelo, ya sea cortarlo, empezarlo a cortar ellos, o ya incluso arrancarlo y ya tener aquí pues la zona sin pelo. Sí, me han tocado casos así. Y ahora, por ejemplo, si estás teniendo un alumno, o un hijo, un primo, un sobrino, con un ataque de pánico, que en el momento esa persona, lo que decías, siente que se va a morir, ¿no? Que su corazón va a explotar, o que ellos quieren salir corriendo y tal. ¿De qué manera en el momento podrías ayudarlos a controlarse un poco, o a que esto pase más rápido? Ok, lo primero que podemos hacer en este momento de crisis, pues va a ser muy difícil que que nos puedan decir el cómo se están sintiendo. Entonces a lo mejor como una charla pues no va a ser lo más adecuado. Lo que podemos hacer es que se empiecen a practicar ejercicios de respiración, específicamente la respiración diafragmática. Es una técnica de relajación. Esto nos puede ayudar muchísimo en momentos de crisis. La respiración diafragmática, para quienes hacen yoga, es esta, a ver si es la misma la que hablamos, es inhalas y inflas o llevas como el aire aquí y luego exhalas profundamente. Esa es una respiración diafragmática.
O sea, ponemos la mano aquí como en la boca del estómago, ambas manos, y podemos empezar a respirar en 5 segundos, jalar aire, en 5 segundos exhalarlo, y esto hacerlo por lo menos de 3 a 4 minutos, para que tú estés concentrado, empieces a agarrar un ritmo en las respiraciones, y pues con esto detengas la crisis de ansiedad. Ahora, algo súper importante que acabas de decir, detienes la crisis de ansiedad, más no quitas la ansiedad. O sea, el hecho de que a tu hijo o a tu sobrino o al niño o adolescente que tienes le pase esa crisis, no quiere decir que ya no va a volver a pasar. Así es. O sea, esto, digamos que esta medida es algo como de urgencia, algo en agudo. Sin embargo, si ya lo estamos presentando de forma más frecuente y que incluso empecemos a notar miedo en nuestros niños a que les vuelva a pasar esta crisis, pues bueno, ya es pues ya hay que llevarlo, hay que tratarlo. Ok, ahora, para los que ya nos escucharon el día de hoy, déjame ver si ya tengo todas mis preguntas que te tenía preparadas, Anel, pero creo que ya las... otra pregunta. Autolesiones. Okay. Morderse, pellizcarse, pegarse contra la pared, ¿tendría que ver con un nivel de ansiedad? Sí, claro, siempre tengamos pues niños o adolescentes lastimándose, hay que preguntarnos el por qué. Pero bueno, sí es común que incluso lleguen a cortarse o a lastimarse, golpearse para disminuir esta ansiedad o disminuir como este malestar emocional que se está teniendo. Ok, o sea, no lo están haciendo como por un intento de suicidio. No siempre. No siempre. Pongamos el no siempre para que nunca te quedes tranquilo, ¿no? Yo creo que lo importante como papá o docente o alguien que está cerca de un adolescente es, no siempre se va a relacionar con eso, pero cuidado, porque son factores de riesgo. Así es. Conductas de riesgo. Nosotros siempre, que valoramos por lo regular, adolescentes que tienen las autolesiones, ya sea cortes, golpes, preguntamos cuál es la intención de esto. Si la intención es, acabar con su vida o únicamente, te repito, disminuir como ese malestar emocional que está, pues me imagino ya muy importante, o quitar los síntomas de ansiedad. Ok. Ahora, me imagino, creo que todo lo que hemos dicho son niveles de ansiedad. Entonces, si tu hijo apenas se está presentando, los primeros que mencionamos, no dormir, cuestiones con el apetito, irritabilidad, si no es tratado en esa etapa, puede llegar a la etapa que estamos mencionando de autolesiones y ataques de ansiedad. ¿Cierto, Anel? No necesariamente, pero sí puede llegar a que genere una disfunción muy importante, o sea, que ya no funcione en la escuela, en casa estén muchísimos problemas, que incluso ya no quiera jugar cosas que antes le gustaban, ya no quiera comer, haya disminución de peso incluso. Entonces, simplemente es agravamiento de los síntomas, y si aparte se agregan las autolesiones, pues bueno. Ok. Entonces, muy importante, y lo que me gustaría hacer conciencia, hacer como un subrayado en rojo, es si tu hijo, si tu alumno, si tu sobrino, quien sea, niño o adolescente que tienes cerca, te está reportando o estás viendo estas conductas, atenderlo. Y atenderlo es ir con un pedopsiquiatra. ¿Por qué? Es necesario siempre la medicación, Anel, porque muchos papás le tienen pavor al medicamento. Sí. Hay muchos mitos, siento yo, alrededor del medicamento.
Sí, pues bueno, en realidad siempre ha habido muchos mitos que han perseguido a la psiquiatría durante años, pero bueno, realmente es que la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos no generan ninguna adicción, ninguna dependencia, ya que es a lo que más le tienen miedo. Para iniciar tratamiento, por lo regular nosotros los usamos en mayores de 6 años y cuando los síntomas que tenemos están de moderados a graves. Cuando son síntomas leves, con terapia psicológica mejoran. Y si tuviéramos un chiquito menor de 6 años que los síntomas fueran muy, muy llamativos y no hubieran disminuido con la terapia psicológica, podemos considerar el riesgo-beneficio de empezar a darle la medicación. Pero por lo general siempre es mayores de 6 años. Y eso les toca a ustedes. Y además otra cosa, con lo que nos estás diciendo, no forzosamente si llevas a tu niño o a tu adolescente con un PAIDO, va a salir con receta de medicamentos. Así a lo mejor te dice hacer ejercicio, alimentación balanceada, y creo importantísimo que siempre acompañemos el trabajo del PAIDO, el acompañamiento del PAIDO con el acompañamiento de un psicólogo. Claro, sí, eso, bueno, pues son compañeros de trabajo excelentes. Siempre necesitamos nosotros alguien que nos pueda apoyar con la terapia psicológica. Y bueno, recordar que el psiquiatra, o en este caso el paidopsiquiatra, no quiere decir voy a recetar medicamento, no es lo único que hago. Nosotros, bueno, la psiquiatría es una especialidad muy completa, nos fijamos mucho en las estructuras familiares, en los métodos de crianza que tiene la familia, los papás, pues nos involucramos en muchas áreas de la vida de los niños. Y vemos que pueden mejorar. Entonces, bueno, no sé, es uno de los mitos que persigue a la psiquiatría, que no nada más damos medicamentos, no, intervenimos en muchas cosas, los diagnósticos los hacemos de forma clínica, o sea, por lo regular no pedimos estudios de imagen cerebral o de funciones cerebrales, a menos de que sea muy necesario. Por lo regular es con la entrevista, platicando con los papás, el poder observar al niño, eso es lo que nos da el diagnóstico. Okay. Y sí, fíjate que eso que dices ahorita siempre, porque incluso yo psicóloga, he de confesártelo a ti y a los que nos están viendo, a mí me decía, es que vas a tener que ir a un psiquiatra. Y yo decía, ¿cómo? Y además soy psicóloga, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a ir yo? ¿No? Pero es que de verdad es independiente a lo que haces como psicólogo, y además ellos por algo están y tienen su especialidad y son quienes pueden medicar. Los psicólogos, atención, no podemos medicar. Así. Si un psicólogo te dice que va a medicar, cuidado, nosotros no lo podemos hacer, lo tiene que hacer un especialista, o un PAIDO, o un psiquiatra, o un neurólogo. Nosotros no. Y ahora lo que dices, yo he visto ese cambio, o a lo mejor siempre había sido, pero yo siento que es algo de los PAIDO y de los psiquiatras modernos, que también empiezan a combinar su especialidad con esto de investigar cómo está el núcleo familiar, cómo está el niño en la escuela. Incluso me han tocado psiquiatras que te recomiendan mindfulness, por ejemplo, las herramientas de mindfulness, que antes el mindfulness, por ejemplo, era como de, no, pues eres raro si practicas mindfulness o practicas yoga, y yo ahora he visto que muchos psiquiatras recomiendan este tipo de actividades. Sí, lo recomendamos mucho, sobre todo para pacientitos con TDA, funciona muy, muy bien. Pero sí, qué bueno que lo podemos mencionar, el no ver nada más como al paidopsiquiatra o al psiquiatra como el que solo me va a medicar. Intervenimos en muchísimas cosas, y sobre todo creo que es muy importante que lo veamos
de la forma que les había mencionado al principio. O sea, es una enfermedad como cualquier otra y tiene tratamiento. Entonces, tanto ya sea la terapia psicológica como los medicamentos, nos va a hacer cambios en los circuitos neuronales, en estos circuitos neuronales que están alterados. Ajá, o sea, todo, o sea, estamos hablando del cuerpo, ¿no? No es una función aparte. Cierto, cierto, y va de la mano uno con otro. Entonces, también este mito de es que tiene que ir al psiquiatra, al paido. Es que mi hijo no está loco. A mí, no sabes, en 27 años que en algún momento he tenido que hacerlo, hubieron mamás que de plano querían casi golpearme porque cómo se me ocurría, ¿no? El psiquiatra o el paido solo es para cuando los niños creemos que están locos. Y no, hay que quitar ese mito porque los psiquiatras pobres han cargado con eso por siglos. Sí, sí, te digo, es un estigma que nos ha perseguido durante mucho tiempo, incluso con otros compañeros de medicina, de otras especialidades, ¿no? Entonces, no, o sea, recordar que estamos hablando de salud, ¿no? No puedes tener una salud completa si tu salud mental no está bien. No podemos, debemos empezar a dejar de dividirlo, ¿no? De dividir como la cuestión emocional con la física, porque al final de cuentas pues, estamos hablando de un solo cuerpo. Esto creo que es algo importantísimo y que ahora también en educación lo tenemos que hacer más que nunca en la vida. Un niño, un alumno que no está bien emocionalmente, no va a rendir académicamente, porque su cabeza, su cuerpo, sus emociones están en otro lado. Entonces, no pretendamos que los niños que están pasando por todo esto que acabamos de mencionar tengan buenas calificaciones, o se porten bien, o se conecten 7 horas a tomar clases. Cuidado. O sea, hay que tomar al ser humano, como lo decía ahorita Nel, íntegro. O sea, es cuerpo, es mente, es alma, son emociones, y una repercute en la otra. Así es, justo como lo dices. Creo que ha sido muy productiva esta charla. Seguramente habrá quien la escuche más de una vez porque no tiene desperdicio. Hay mucho que revisar. Por favor, véanla una y otra vez. Y si tienen dudas de si su niño, su adolescente pueda estar pasando por esto, lo más fácil es ir a aclararla con un paido o con un psiquiatra y que te digan, no, están las cosas bien, simplemente haga esto y esto. Ah, perfecto, pero ya estás haciendo algo, porque además a ellos les genera más ansiedad el sentir. Hay una niña que me decía, la autoestima se impacta terriblemente. Hay una pequeñita que a mí me decía, es que no me gusta como soy. Creo que soy una mala persona, creo que soy mala y por eso mis papás y la maestra me están diciendo constantemente que no haga esto, que no haga aquello. Entonces, estamos lastimando otra parte muy importante de la vida de un ser humano, que es la autoestima. Así es. Sí, te digo, y si no se trata, pues sí tenemos una probabilidad grande o que se agrave o que en un futuro, cuando estos chicos sean ya adolescentes, en la pubertad, que es cuando también puede haber más riesgo de depresión, o incluso ya en la adultez puedan volver a presentar un episodio. Ajá. Sí, eso también es muy importante. Se habla mucho de las generaciones COVID, que no va a terminar esto el día que vayamos al colegio, el día que nos dejen salir, sino probablemente veremos de aquí a muchos años consecuencias de lo que no se trató durante la pandemia o en el tiempo que se presentó. Me encantó, Anel, creo que es muy productivo todo lo que hablamos hoy. ¿Quieres hacer hincapié en algo, subrayar algo o hacer alguna mención especial para quienes nos ven? Sí, pues simplemente como pues reforzar esta parte de que el hecho de que vayas o que lleves a tu hijo a un psiquiatra no quiere decir medicamento o una gran cantidad de medicamentos, y sobre todo esto, no separemos la parte física de la parte mental. Y tratemos de entender, son circunstancias que nos han afectado a todos. Sí.
Entonces, bueno, entender que alguien pueda estar de pronto, pues sí, con ánimo muy bajo, entender que se pueda tener miedo tanto a la infección, a la pérdida de familiares. Entonces, tratar de atenderlo si es que está siendo muy, muy grave esta situación y platicarlo en familia, el preguntarse cómo se están sintiendo y sobre todo identificar si tanto los padres como los niños están teniendo algún problema, porque luego también el papá o la mamá ya están con muchos síntomas y eso impacta pues en toda la familia. Entonces no lo normalicen, no es habitual el sentirse triste, el sentirse con miedo todo el tiempo. Entonces, eso. Eso me encantó, no normalizarlo, no normalicen, por favor, las situaciones que están sucediendo, porque más vale poner un remedio a tiempo a que se complique años después. Por ejemplo, de un niño en la adolescencia juntando los cambios hormonales, más lo que ya traían de ansiedad o depresión, imagínense, ¿no? Sí. Esto es una bomba de tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Anel. Para todos quienes están ahí que quieran contactar a Anel, ahí están sus datos, han aparecido durante la entrevista. Contáctenla, por favor. Si tienes duda, mejor pregunta. O sea, ¿tienes duda con lo que escuchaste hoy de qué puede estar pasando con tu niño o tu adolescente? Mejor pregunta. Contacta a Anel, contáctame a mí y nosotros podremos apoyarte. Te lo agradezco muchísimo, Anel. Espero vernos muy pronto para a lo mejor ampliar más este tema. Te agradezco infinitamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, porque fue complicado por tus horarios y porque además lo que les decía, hoy en día psiquiatras, paidos y psicólogos tenemos muchos pacientes. Entonces, agradezco infinitamente. Espero que esto que escucharon hoy les sirva muchísimo. Muchas gracias por haber estado en otro capítulo de Conecta con Gaby. Gracias, Anel. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.